El canal agencial, si yo tengo que definir en algo al canal, ¿no? Es que su principal ventaja competitiva, yo siempre lo digo y se lo digo a la red, ¿no? Es precisamente la presencialidad, el hecho de que puedan estar cara a cara con los clientes. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio, junto a expertos y profesionales del sector, analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Estamos aquí con Paloma Ladrón de Guevara, la directora del canal de agentes de Santa Lucía. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Martín, encantada de estar aquí. Un placer para mí. Si quieres, para ir rompiendo un poco el hielo, comencemos un poco de cómo ha sido tu desembarco en este apasionante sector asegurador y bueno, y cómo has dado también con Santa Lucía, digamos, y el desarrollo que has tenido dentro de la compañía. Bueno, pues yo me incorporé a Santa Lucía en diciembre de 2019. Venía de trabajar en el sector bancario durante más de 20 años y la persona que me tentó, ¿no? para cambiar de sector me explicaba, ¿no? que en el sector asegurador pues estábamos viviendo lo mismo que habíamos vivido en el sector bancario, ¿no? de toda esa transformación y ese proceso, ¿no? de digitalización, que era lo que yo pues venía de haciendo, ¿no? en el sector bancario. Y bueno, me pareció un reto enorme y así pues como te decía, desembarqué a finales del 19, ¿no? Yo me incorporé para formar parte de lo que era la oficina de transformación. Santa Lucía en aquel momento estaba en pleno lanzamiento de su plan de transformación digital dentro de su plan estratégico, con un montón de proyectos, ¿no? En esa línea a desarrollar durante 4 años. Era un plan súper ambicioso, bueno, lo es, porque estamos en el último año, ¿no? de ese plan estratégico y era un plan muy ambicioso que no era solo ámbito asegurador, sino para todo el grupo Santa Lucía. Y dentro de esa oficina de transformación, pues yo era responsable de hacer el seguimiento y traccionar todos los proyectos que tenían que ver con la dirección general de negocio, ¿no? Pues desde el lanzamiento de la nueva web, lanzamiento del área privada para potenciar el canal digital, implantar una nueva herramienta en todo el canal agencial para lo que era la actividad de venta, otra herramienta para la parte de retención, de mantenimiento de la cartera, de defensa de la cartera. Se iba a lanzar una plataforma nueva de formación, una herramienta para recoger la voz de cliente tanto directa como indirecta, ¿no? y poder hacer todo tipo de acciones de close the loop con los clientes. Bueno, y sobre todo yo creo que uno de los más ambiciosos de todos esos proyectos en este ámbito, como te digo, de la Dirección General de Negocio, pues era el cambio del core asegurador que tenemos, ¿no? y que es uno de los proyectos pues, que estamos llevando a cabo y que es súper retador, ¿no? Así que, bueno, pues al estar tan cerca de la Dirección General de Negocio me surgió la oportunidad de cambiar a esa dirección. Primero asumí la responsabilidad del área de experiencia de cliente y a finales del 23 del año pasado, pues asumí la dirección del canal agencial, que es donde estoy actualmente. Estupendo. O sea que de alguna forma, al tú haber vivido el proceso de digitalización de la banca, que bien se sabe que viene unos años adelantado comparado con el sector asegurador, básicamente lo que pudiste es replicar muchos de esos aprendizajes, bueno, justamente en una compañía con una gran ambición de transformarse digitalmente. Totalmente, ¿no? Porque el sector asegurador junto con el bancario, ¿no? Al final, pues son, ¿no? todo el ámbito de servicios financieros, que ambos, ¿no? Pues tenemos un tema regulatorio muy importante, ¿no? Que en muchas cosas de avanzar en transformación y digitalización, pues es a veces difícil y por lo tanto, pues lo que hemos hecho al final en el sector asegurador es replicar mucho de lo que ya hicimos allí. Ya no solo aprender de lo que allí hicimos para bien, sino incluso ver los errores cometidos y poder avanzar en ese sentido, ¿no? Así que sí, son al final dos mundos muy similares, ¿no? En algunas cosas. Estupendo. Comentas que hacia final del 2023 se te da la oportunidad de formar parte de la elección del canal agencial. ¿Cuáles son las principales actividades que se realiza como directora de uno de los principales canales, entiendo yo, de Santa Lucía?
Bueno, pues realmente asumir la dirección del canal agencial para mí fue sobre todo una gran responsabilidad, ¿no? Como bien dices tú, pues es verdad que en Santa Lucía pues es nuestro principal canal, ¿no? Es donde la actividad de venta, ¿no? Pues es mayor de todo Santa Lucía, ¿no? Pues es en el canal agencial y tenemos pues 300 agencias y 60 oficinas de venta distribuidas por todo el territorio nacional, por lo tanto, el principal reto para mí es que como directora del canal agencial mi responsabilidad es conseguir pues que se implante la estrategia que quiere Santa Lucía, ¿no? para ese canal y lo más difícil pues es llegar a todas y cada una de esas agencias, ¿no? Conseguir pues que se entienda esa estrategia, que se comparta esa estrategia, el porqué de las cosas y luego pues que se implante en todas y cada una de esas agencias, que no olvidemos que además de ser muchas están llenas de personas, ¿no? Y que al final pues es un trabajo mucho de conocer, de convencer, de explicar, ¿no? Y de entender cómo esa estrategia tiene que ayudar al canal pues a seguir cumpliendo sus objetivos y a mejorar, ¿no? Incluso los resultados, porque al final cada año son más exigentes. Y en ese sentido son muchas personas bueno, muchos destinos a lo largo y ancho de España. Tú literalmente viajas a distintos lugares, realizan convenciones, o sea, en contacto personal, que obviamente en muchos casos puede ser suplantado por el contacto digital, pero que muchas veces no es suficiente y se precisa ese contacto cara a cara. ¿Cómo lo logran? Así es. Bueno, yo me propuse desde que llegué al canal, pues el intentar estar presencial con ellos todo lo posible, ¿no? Organizamos, por supuesto, ¿no? Tenemos nuestros comités y reuniones de trabajo, incluso por roles. Yo aprovecho además las sesiones de formación que tenemos con el área de campus, ¿no? Que son los que forman a la red, pues yo aprovecho muchas de esas sesiones para poder participar y estar con los roles que corresponden en cada formación, pero sobre todo, pues lo que intento es al menos 2 días de mi semana estar en algún sitio de España, ¿no? En alguna agencia o en algún área donde conseguimos reunir a varios gerentes de agencias, pues para precisamente eso, ¿no? Que me conozcan, que pueda compartirles de primera mano, como te decía, ¿no? El porqué de las cosas, que a veces es difícil cuando tienes que establecer unas directrices para todo un canal, pues que con las particularidades de cada territorio, que además no es lo mismo, ¿no? Una agencia, como digo yo, en el norte de España que en el sur, que en Canarias, ¿no? O sea, al final tiene sus particularidades dentro de que hacemos lo mismo, ¿no? En todas partes, pero que el cliente puede incluso ser distinto, pues es importante, ¿no? Ir, percibir sus preocupaciones y, como te digo, explicarles de primera mano el porqué de ciertas cosas para intentar que lo entiendan mejor y que lo interioricen mejor y que lo transmitan mejor luego al final a todos los roles de la agencia. No me va a ser posible, que era mi objetivo de este año, ¿no? Visitar las 300 agencias y las 60 oficinas de venta, ¿no? En un año, pero bueno, poco a poco creo que conseguiré llegar a todas o de alguna manera en alguno de los encuentros, convenciones, como bien decías tú, que también las hay, pues conseguir que todos alguna vez tengan la oportunidad de estar conmigo y de, como te digo, transmitirme lo bueno y lo malo, ¿eh? Porque de todo se aprende, por lo tanto, pues es importante recibir toda esa información. Estupendo. Y eso desde el punto de vista justamente de esta generación de confianza en que, bueno, esta es la estrategia de Santa Lucía, te la cuento, me la debates, te comento los porqués y eso obviamente alinea mucho más rápido. Pero desde el punto de vista de la colaboración, ¿tienen implantada algún tipo de herramienta como para hacer seguimiento a ciertos objetivos? ¿Le facilitan con alguna herramienta de gestión comercial? ¿Cómo se apoyan ahora justamente no en lo presencial, sino que en la tecnología para lograr ese crecimiento de todas las agencias, que entiendo que es el objetivo final de cualquier compañía de seguros con sus agencias, ¿no? Sin duda, ¿no? O sea, el canal agencial, si yo tengo que definir en algo al canal, ¿no? Es que su principal ventaja competitiva, yo siempre lo digo y se lo digo a la red, ¿no? Es precisamente la presencialidad, el hecho de que puedan estar cara a cara con los clientes. Pero aquí tuvimos una desgracia, ¿no? Que sabemos convertir, como digo yo, en ventaja, que fue la pandemia, ¿no? Y que nos enseñó que también somos capaces de trabajar cuando es necesario, ¿no? En digital, ¿no? Y para el seguimiento del canal, por supuesto, también utilizamos el Teams, como te decía yo, todas las semanas, ¿no? Me reúno con los directores de área y eso lo hacemos por Teams, puesto que no voy a desplazar a todo el mundo semanalmente y podemos tener otras muchas reuniones por Teams y luego tenemos todo el área de seguimiento de negocio donde se siguen los datos diarios, ¿no? De la actividad de cada una de las agencias. O sea, yo tengo una foto, bueno, tanto yo como cualquier persona que trabaja en la red, tenemos información de toda la actividad que se hace en las agencias para poder hacer seguimiento de cómo están yendo, ¿no? Y de hecho en esa reunión semanal lo que hacemos precisamente pues es
trabajar, ¿no? Donde vemos que ciertas cosas funcionan o no funcionan o que puede estar ocurriendo, ¿no? Así que sí, ¿no? Tenemos todo tipo de herramientas de datos, ¿no? Que como digo yo, bien utilizados, pues son muy útiles para estas cosas, pero que siempre tienes que enriquecer con la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Un dato en frío, como digo yo, pues te puede dar una información que luego no sea completa o cierta del todo, ¿no? Y por lo tanto, pues es importante ese contraste semanal. Por supuesto, las agencias lo tienen diario con el equipo, pero conmigo, ¿no? Pues semanal de cómo va la actividad. Y este episodio es traído por Folium, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Estupendo. Y quizás contrastando cuando Paloma ingresó a Santa Lucía destinado a los proyectos de digitalización y viendo hoy la realidad de los agentes quizás hasta incluso con mayor profundidad que lo podías ver en ese momento porque entiendo que los proyectos de aquel entonces eran más transversales también. ¿Cuáles crees que han sido los puntos donde los agentes, particularmente los de Santa Lucía, han evolucionado más significativamente, o sea, positivamente? Bueno, yo destacaría, creo que tres, y son muchos, pero si los tengo que englobar, yo destacaría tres, ¿no? Y el primero ya lo hemos mencionado, ¿no? Yo creo que lo primero que han hecho los agentes, y a raíz de esa pandemia, pues ha sido convertirse en un perfil mucho más híbrido. Al final han tenido que aprender a trabajar con los clientes y con la compañía. O sea, al final, con ambos mundos han tenido que aprender a combinar esa presencialidad con el trabajo, digamos, en remoto, con herramientas digitales. De hecho, la pandemia nos obligó, ¿no? Dentro de ese plan de transformación, que como te decía, había un montón de proyectos previstos. Claro, a los 2 meses de lanzar el plan, viene la pandemia, nos manda a nuestra casa, perdemos la presencialidad y eso hizo que tuviéramos que acelerar un montón de cosas. Herramientas que pensábamos que íbamos a obtener más tiempo para implantarlas, pues tuvimos que hacerlo en tiempo récord, que ahí pues la red se portó increíble, ¿no? Porque siempre cuesta, ¿no? La gestión del cambio de hacerte con una herramienta nueva, pero cuando ves que es la única manera que tienes de reflejar tu actividad, de tener los datos de cliente, de tener toda la información que necesitas para tu día a día, pues la asumieron, te diría casi sin incidencias, que las hubo, pero casi sin quejas, porque lo tuvieron que asumir de primeras. Entonces, esa capacidad que han adquirido, ¿no? Para asumir nuevas herramientas que en un canal, ¿no? Y al final, oye, Santa Lucía tiene 100 años, con lo cual tenemos mucha gente muy veterana en la red y que han tenido que aprender a hacer esa gestión del cambio pues de la manera más rápida, positiva y ágil posible, ¿no? Yo creo que esa pues es una de los grandes cambios, ¿no? que ha tenido que asumir el canal agencial, ¿no? El segundo para mí es que han aprendido a diversificar el negocio, ¿no? Santa Lucía, yo cuando llegué, y no hace tanto tiempo, porque finales del 19 se hace nada, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me incorporé a Santa Lucía, todo el mundo nos reconocía como la aseguradora de decesos, por no decir que éramos la aseguradora de los muertos, que era como nos solían llamar. Bueno, yo creo que ahí es verdad que no hemos perdido nuestra identidad y nuestra experiencia en eso, ¿no? Porque hemos sido referencia en el mercado y no lo vamos a dejar de ser, ¿no? Gracias a Dios, espero, en ese ramo, pero hemos aprendido a potenciar otros muchos ramos, como es el hogar, que nos hemos convertido en referencia también en hogar, incluso de cara a lo que reconocen los clientes, ¿no? En cuanto a satisfacción, y eso nos tiene que llenar de orgullo, pero otros muchos ramos, auto, salud, mascotas, vida, que ahora es una de las cosas que también queremos potenciar, que nos vean como una aseguradora capaz de multiequipar a nuestros clientes, que es la mejor manera de fidelizarlos. Y eso lo uno para mí con el tercer gran punto, ¿no? No sé si de cambio, pero sí de foco, ¿no? Que creo que se está poniendo en la red, y es en fidelizar a nuestros clientes, ¿no? Nosotros hemos sido una red siempre muy potente, ¿no? Y lo seguimos siendo en venta. Tenemos esa capacidad tan enorme, 360, ¿no? puntos de venta, pues eso nos da muchísima potencia, ¿no? A la hora de vender, pero ahora nuestras agencias tienen muy en la cabeza, ¿no? La necesidad no solo de vender, sino lo que nosotros llamamos internamente la venta ampliada, que es mantener la cartera, ¿no? Ya no solo es vender una póliza nueva, sino tener al cliente convencido de que donde mejor está es en Santa Lucía, y que por lo tanto a la hora de que tenga nuevas necesidades, pues porque se ha casado, porque ha comprado una vivienda nueva, porque ahora tiene un perro, pues va a pensar en nosotros como asesores, ¿no? Y como su aseguradora de confianza para seguir no solo con sus pólizas actuales, sino incluso con contratar nuevas pólizas, ¿no? Ese concepto de fidelizar al cliente, que a mí me gusta mucho utilizarlo en lugar del de retenerle, porque yo siempre digo que retener a un cliente es que un cliente que quiere irse
consigas convencerle que no se vaya, pero fidelizarles que no se quiera ir, que realmente no tenga esa necesidad. Y creo que eso ha sido una vuelta de poner foco en hacer las cosas de otra manera o poner la atención de otra manera, que también ha cambiado mucho la manera de trabajar, ¿no? en la red. Estupendo, y me parece increíble en tan poco tiempo también haber logrado esta concientización, sobre todo porque muchas agencias me imagino que venían operando de una forma durante muchísimo tiempo y lograr primero instalar la digitalización, que creo que como decías, tuvimos todos un aliado, por más que obviamente fue una desgracia, que fue la aceleración digital a través de la pandemia, pero sobre todo también en la parte de diversificación de carteras, siendo tan emblemática Santa Lucía con el ramo de decesos, haber logrado no solamente convencer a la red, sino que eventualmente ellos puedan convencer a su cliente de que existe otro tipo de coberturas. Bueno, sorprende por lo positivo el tan poco tiempo de haber logrado tan alto cambio positivo. Por el contrario, y quizás basándonos en las oportunidades de mejora, ¿dónde crees que aún hay oportunidad de mejorar, de explotar más los recursos, las oportunidades que brinda Santa Lucía a su canal agencial? Bueno, yo creo que aquí tampoco, Martín, vamos a reinventar nada. O sea, yo creo que dices tú, ¿no? ¿Cuántos logros en tan poco tiempo? Bueno, la realidad es que seguimos, ¿no? En ello. Tenemos que seguir diversificando nuestro negocio, tenemos que seguir pensando en cómo hacer para que la competencia no se lleve nuestras pólizas. O sea, todo eso vamos a tener que seguir trabajándolo. Pero yo creo que algo en lo que estamos poniendo especial atención y va en línea a lo que te decía al principio, que al final nosotros tenemos unos objetivos cada año más ambiciosos, como tiene que ser. O sea, esto lo haces muy bien, pues vamos a intentar hacerlo mejor y tenemos una red pues muy grande, ¿no? Con casi 3.000 personas trabajando ahí, pero tampoco eso lo vamos a poder, ¿no? estirar tantísimo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos, o en lo que estamos trabajando mucho es en cómo profesionalizar todavía más esa red. Queremos hacer una estructura de agencias más sencilla, con unos roles o con unos perfiles más flexibles, ¿no? Más capaces de hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que, como te decía, tenemos grandes vendedores y queremos dar un paso más. Queremos tener grandes jefes de proyecto, ¿no? Si me apuras, ¿no? Yo siempre les digo que cada uno individualmente puede demostrar lo mucho que sabe y lo bien que lo hace, ¿no? O cómo puede hacer de bien una venta. Ahora el reto está en hacer un equipo de vendedores que lo haga igual de bien que lo haces tú. Y eso no es fácil, ¿no? Porque al final tú tienes tu trabajo individual, lo controlas perfectamente y en el momento en el que tienes que gestionar personas, pues eso te genera incluso, pues a veces una dificultad que no es fácil que la gente lo quiera asumir, ¿no? Y es importante que eso esté así, porque al final ese rol de jefe de equipo, ¿no? De manager de equipo comercial, pues es el corazón de las agencias, ¿no? Más allá del, por supuesto, el director de agencia, que es el que va a mover, ¿no? Cuantos más equipos comerciales consigas tener y esos equipos además, ¿no? Y esas personas tengan una visión no solo de venta, sino también de fidelización, pues más potente, ¿no? Sin duda vas a hacer a la agencia. Con lo cual ahí el reto está en dos vías. Por un lado, que seamos capaces, ¿no? de identificar esas personas y seamos capaces, valga la redundancia, de capacitarles, ¿no? de darles la formación que necesitan para que tengan las herramientas para poder desarrollar su trabajo así y, por otro lado, tener esas personas con las ganas, la motivación de asumir esos nuevos retos y seguir evolucionando, ¿no? y tener ahí su carrera profesional clara y un plan de desarrollo para querer seguir creciendo, ¿no? Así que en esa línea es en la que estamos ahora para conseguir una red muchísimo mejor, que ya es difícil. Me parece espectacular siempre ir por más. Quizás para ir redondeando y empezar a finalizar un poco la conversación, me gustaría unir un poco la experiencia que has tenido en la banca y un poco con este contexto del sector asegurador. Y ya planificando un poco más hacia, quizás pensemos 2030, o sea que no falta tanto, que son 6 años. Obviamente la digitalización nos afecta a todos. Sin duda que a nivel banco el consumidor final interactúa bastante más con su banca que lo hace con sus seguros y por ende quizás haya tenido un foco mayor la digitalización, el crecimiento de la fintech y demás. Pero ¿cómo ves en este ecosistema digital el rol de la gente? ¿Dónde crees que se tiene que focalizar más? ¿Dónde crees que la tecnología lo asistirá? No lo automatizará, sino que lo asistirá para ser más productivo en los lugares donde efectivamente se tiene que colocar. ¿Cómo imaginas ese agente 2030, el agente exitoso, digamos? Sí, bueno, a las personas. Mira, yo siempre les digo, yo creo que uno de los miedos que siempre hay cuando hablas de digital, cuando hablas de tecnología, es que te parece que va a sustituir a las personas, ¿no? Y más en el canal agencial, donde, como te decía antes, la ventaja competitiva que tenemos es la presencialidad, es ese trato directo y personal y presencial con nuestro cliente. Entonces, yo siempre lo que les digo es
No, nosotros tenemos que aprovechar también, ¿no?, esa tecnología y esos avances tecnológicos. Lo que tienen que hacer es enriquecer nuestro trabajo. Entonces, yo lo veo claramente, o sea, la banca es verdad que hizo un cambio mucho más radical, ¿no? Porque de hecho llegó. Yo siempre lo cuento, ¿no?, de mi experiencia en uno de los bancos que estuve, que era un banco digital, que cerró todas las oficinas. O sea, nos hicimos digitales, vamos, de la noche a la mañana, ¿no? Casi. No fue de la noche a la mañana porque no se trata de eso. Pero quiero decir que no había alternativa. No era a ver cómo hago para. No, esto no pasa a ser digital y por lo tanto tienes que seguir dando a tu cliente el mismo servicio que le das en presencial desde digital, con una particularidad y es que no hay presencial en ningún caso. Por lo tanto, ¿cómo haces para humanizar lo digital? ¿Qué le está pasando mucho a la banca? Y lo estamos viendo, en algunos casos ha tenido que dar marcha atrás en alguna de esas cosas, ¿no?, y volver a la presencialidad. Yo creo que en el sector seguros es que la presencialidad es todavía más necesaria, sobre todo porque es un sector, o cuando tú contratas una póliza, por muy joven que seas y muy generación la que toque, siempre tenemos esa sensación de que hay una letra pequeña, de que algo no está claro, ¿no? Aunque yo creo que el sector ha hecho un esfuerzo enorme, ¿no?, o lo sigue haciendo, ¿no?, para que haya cada vez más transparencia, más claridad, pero bueno, siempre te queda esa sensación y por lo tanto, aunque tú empieces la contratación en digital, lo normal es que siempre quieras hablar con alguien para que te termine de aclarar lo último, para asegurar que te cubre lo que tú no sabes si eso te cubre o lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que eso en el sector no lo vamos a perder y además nos tenemos que apalancar en eso, no perder nunca ese rol de asesor, ¿no?, de nuestro cliente y de explicarle muy bien su póliza y de que entienda muy bien qué cubre y qué no cubre, que es la mejor manera luego de gestionar las expectativas y de qué es lo que es mejor para ese cliente. Por lo tanto, eso no lo vamos a perder, pero tenemos que aprovecharnos, como te decía, de la tecnología para facilitarnos ese trabajo. Es decir, cualquier cosa que nos ayude a agregar mejor y a entender mejor toda la información que puedo tener de mi cliente, bienvenido sea, ¿no? Si eso me va a ayudar a ofrecerle el mejor producto con las coberturas exactas que él quiera, ¿no?, a compararlo con la póliza que él me trae de otro sitio y yo, ¿no?, pueda hacer esa comparativa y darle el mejor servicio, eso lo tengo que aprovechar. Todo lo que me ayude a agilizar mis procesos, puesto que es un sector donde hay muchísimo trabajo de validación, de verificación, que hace que al final, pues muchas veces la contratación o incluso un cambio en la póliza pueda ralentizarse, que eso genera malestar en el cliente. Si eso la tecnología me lo alivia, me lo agiliza, ¿cómo no me voy a aprovechar de ello, ¿no? Un sector donde desgraciadamente no puede haber mucho fraude. Si yo tengo una tecnología que me permite de una manera rápida identificar ciertas cosas que no me lleve a tener al cliente muchos días, ¿no?, antes de aceptarle o no, porque tengo esa tecnología que me permite ver esos temas de fraude, ¿no lo voy a aprovechar? Claro que sí. Entonces, todo lo que me agilice mi trabajo en la agencia para que yo pueda volcarme en esa labor de asesoramiento, que es la que de verdad yo tengo que darle a mi cliente, y esa labor comercial presencial, tenemos que abrir los brazos, ¿no?, y aceptarla, porque creo que va a ser muy positiva, ¿no? Y luego hay otro mundo, y es el resto de canales. Es verdad que la presencialidad es muy importante, pero es verdad que mi cliente va a querer contactar conmigo por donde a él le sea más necesario y útil. Yo siempre digo que ¿por qué no va a querer contratar una póliza a las 10 de la noche? Y yo no voy a tener las agencias abiertas a las 10 de la noche. Eso no quiere decir que luego no venga a verme para aclarar ciertas dudas. Entonces, tenemos que ser capaces de enriquecer nuestro canal con el resto de canales, de tenerlos bien alineados, ¿no? En eso sí que es verdad que ahí hay un reto todavía y tenemos que trabajar en ello para que el cliente venga por donde venga, ¿no?, yo siempre sea capaz de darle el mejor servicio y además siempre tenga la visión de por dónde ha venido y qué es lo que ya le he informado a lo mejor en digital o por teléfono y qué es lo que le puedo terminar de completar en presencial, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos mundos donde la tecnología nos va a ayudar mucho, ¿no?, en la agilización o hacer los procesos más eficientes, más personalizados, porque todo eso que yo ahora tengo que revisar 27 cosas, si lo puede hacer una máquina, ¿no?, mucho más rápido con los mismos datos, pues yo recibo esa respuesta y ya trabajo con el cliente en la propuesta que mejor le encaje. Y luego en el mundo de la omnicanalidad o la multicanalidad o como lo queramos llamar, de que todos los canales estemos alineados para darle al cliente el mejor servicio en el momento que él lo necesite por el canal donde él lo exija, ¿no? Así que tenemos que ser híbridos en eso también, ¿no? Incluso, fíjate, yo añadiría ya no solo como canales de que el cliente contacte conmigo, sino que yo pueda utilizarlos para comunicarme con él, ¿no? Yo le digo mucho a mis agencias, oye, yo puedo utilizar mi área privada para informarle de las campañas que tenemos en la agencia, que eso no quiere decir que sea un canal diferente, sino es un medio de comunicación, ¿no? Y usar el WhatsApp para comunicarme con él o el email, igual que usaba antes el correo postal, ¿no?, o el teléfono. Así que todo eso tienen que ser puentes de comunicación entre el cliente y nosotros, ¿no?
Estupendo. Se trata un poco de entender, creo que lo que dices, ¿no? La esencia de dónde está el valor, que en este caso es en la presencialidad, la asesoría, la confianza, para justamente poder minimizar actividades a través de la tecnología que no impacten directamente eso, sino que la nutran, como automatizar procesos de chequeo, fraude, etcétera, y también expandirlo, como hablabas de la omnicanalidad, de justamente no solamente poder recibir, sino que poder comunicar en los canales correctos de forma más eficiente. Así que me parece un muy lindo mensaje como para cerrar esta conversación. Paloma, ha sido muy nutritivo, muchas gracias por este espacio. Y bueno, invitamos a todos a seguir de cerca los avances de Santa Lucía en el canal agencial y obviamente también invitarlos a seguir escuchando los diferentes episodios de Historias Aseguradas que se vendrán. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Martín.